conocemos qué significa ser leal. Y sabe, cuando usted busca qué significado tiene la lealtad, pues sale, a mí me da risa cuando en el diccionario sale cualidad de leal. Entonces hay que buscar qué es ser leal. Y cuando buscas qué es leal, dice es permanecer. Diga, permanecer. Apoyo constante a una persona, institución o región. Otro significado dice, significa nunca darle la espalda a aquello que reconoces como importante en la vida, frente a cualquier dificultad que se presente. Esta me encantó. Nunca darle la espalda a aquello que reconoces como importante en la vida, frente a cualquier dificultad que se presente. ¿Sabe? Muchas veces somos leales cuando todo está bien. Es más, somos leales cuando todo está bien. Pero según esto, eso no es ser leal. Leal es que aunque la situación no sea estar bien, tú no das la espalda. No es que cuando tengo miedo doy la espalda. No es que cuando no tengo doy la espalda. Es que permanezcas siendo fiel, leal, aun cuando la situación no es para tu conveniencia. Y qué duro uno permanecer en pie, permanecer fiel, permanecer en mi convicción cuando todo me acusa. Porque somos humanos y cometemos errores. Porque somos humanos y tomamos malas decisiones. Y cuando tomo malas decisiones, las situaciones van a cambiar. Eso es como cuando usted en el altar dice, sí, te acepto en lo bueno, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud. Pero qué duro cuando las finanzas no están bien. Y las finanzas no están bien, pero te olvidaste del pacto de lealtad que hiciste. No está bien la salud y te olvidaste del pacto de lealtad. Pero tú quieres que cuando tú estés en crisis, tu esposo o tu esposa no te dejen. Pero somos capaces de permanecer y ser leal nosotros. Dice, frente a cualquier dificultad que se presente, demostrar lealtad es demostrar honor y gratitud por todas aquellas personas unidas con cualquier vínculo. Otro significado dice sentimiento de respeto, fidelidad hacia una persona o comunidad, pero sobre todo a uno mismo. Mi esposo dice algo y él dice, yo soy tan leal a mí, que si algo no me gusta, a mí no me importa pasar pena y no me lo como. ¿Quién ha escuchado decir a José eso? Lo dice muy seguido. Pero aquí dice, es un sentimiento de respeto y de fidelidad, pero no es solamente hacia una persona, es hacia uno mismo. Porque cuando tú eres desleal con los demás, no habla de los demás. Habla del poco carácter que tienes para mantenerte en lo que dices, en lo que prometes. Lealtad, virtud de fortaleza en tu carácter. Fortaleza en tu carácter. Porque se supone que tu carácter no varía. Se supone que tú mantienes estable tu carácter en cualquier circunstancia. Entonces, para mí la lealtad es una cualidad demasiado respetable para el ser humano. Es una virtud que quizás casi fácilmente no se consigue en cualquier persona. Fácilmente no se consigue en los cristianos. Fácilmente no se consigue en las iglesias. Fácilmente empezamos a disvariar en los conceptos que podamos tener como iglesia o como comunidad y dejamos de ser leal. Pero sabe, hay cosas que jamás podremos dejar de fingir. Muchas veces
creemos que por medio de las situaciones vamos a tratar y nos vamos a esforzar por fingir realmente si somos leales o no. Hay situaciones que por más que creamos que sirven para que fingamos ser honestos, para que fingamos ser sinceros o ser fieles o ser obedientes, esas mismas situaciones van a permitir demostrar que no eres leal, que no eres fiel. Y yo quiero que tú sepas hoy que el enemigo conoce tu debilidad, que el enemigo conoce por dónde se te puede meter de manera fácil y enamorarte y disfrazarse para que puedas caer en tu carácter y perder la fortaleza y perder la virtud de ser leal. Y ahora voy a entrar a hablar no solamente a ser leal a una persona ni a ti mismo, sino serle leal a Dios. Porque la palabra enseña que los ojos de Dios están sobre la tierra para aquellos que tienen un corazón fiel a Él. Y qué bonito lo que dice la palabra, y qué bonito cuando declaramos: los ojos de Dios rodean la tierra para bendecir, para cuidar, para glorificar, para levantar a aquellos que tienen un corazón fiel a Él, leal a Él. Ahora la pregunta es: ¿tienes tú un corazón fiel y leal para Dios? Porque si no es, lo siento, los ojos de Dios están sobre la tierra. Pero ¿y los que tienen el corazón que no lo tienen fiel a Él? ¿Qué piensa usted de eso? Un momentico, que estoy más enredadito con esto. Otra versión dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para Él. Y yo te voy a colocar 3 ejemplos. Ven, tío Ever. Está así. Bueno, ven, tío Ever. Venga, amigo. En un tiempo en el pueblo, en una nación, estaba el rey Asa. Y el rey Asa, dice la palabra, que cuando fue entregado el reinado, esa nación estaba desesperada, en sosiego, iba de mal en peor por toda la idolatría que ahí había. Pero el rey Asa, cuando tomó el reinado, empezó a entregar su corazón a Dios. Empezó a rendir su vida a Dios. Empezó a desechar todo lo que no le pertenecía a Dios de la nación, la idolatría, todo lo que podía haber ahí en contra de Dios, él lo desechó por temor a Dios. Empezó a tener un corazón conforme al de Dios, fiel al de Dios. Pero sabe, cuando pasó el tiempo y él empezó a tener gobierno, autoridad, empezó a representar quizás algo más para la nación, hubo un tiempo en que una nación se levantó en contra de él. Pero esta nación que se levanta en contra de él se alió con otras naciones poderosas para destruirlo. Pero sabe, Asa perdió el norte, perdió la lealtad, perdió la fidelidad. Y por miedo, tenga esa palabra ahí, por miedo, Asa se alió con Siria. Hizo una alianza con Siria porque decía: si nos unimos, los destruimos. Saben, una situación de autoridad, de poder, donde cuando él era inmaduro, el pobre, el inmaduro, el niño para ejercer un reinado, él sí tuvo conciencia de quién era Dios y cómo Dios hizo ganar cada una de sus batallas. Pero cuando se levantó uno más grande, pero ya él estaba más maduro, ya más lleno de autosuficiencia, más lleno de su voluntad, se olvidó de lo que Dios había hecho en él y en su reinado y en las batallas que había vencido, que olvidó y no buscó a Dios, sino que buscó a otro. A otra nación la buscó, hizo alianza para vencer.
Y en ese tiempo llegó un profeta y le llamó la atención y le dijo: Azar, ¿por qué has hecho eso? ¿O es que todas las guerras anteriores que has tenido no fueron mayores que la que ibas a tener con este? ¿Acaso aquellas le quedaron pequeñas a Dios para darte la victoria? ¿Y por qué dudaste? ¿Y por qué temiste si Dios podía vencerlos? ¿Por qué tenías que aliarte con otra persona? Pueden retirarse. Y quiero que tengas ese cuadro ahí, porque muy fácilmente Dios te dio todo lo que querías. Dios te dio tu familia, Dios te dio tu trabajo, Dios te dio, yo no sé, tu llamado, tu ministerio. Quizás tú ya llegaste a la iglesia y estás bien en todo, pero llega un momento en que se levantan fortalezas en contra de ti y tú empiezas a tener miedo. Y te olvidas que Dios te rescató de donde te rescató. Te olvidas de dónde Dios te sacó. Te olvidas de la depresión de la que te sacó. Te olvidas de la soledad en la que te encontrabas y cómo Él te acompañó. Y te olvidas de toda la opresión que has vivido antes y que ya Él te sacó. Y vuelves y haces alianzas con personas creyendo que te van a sacar de la situación más grande que estás enfrentando ahora. Te voy a hacer otro cuadro. David, el que Dios habla y dice: el hombre conforme a mi corazón. Qué lindo que Dios pueda decir: Mari, eres una hija conforme a mi corazón. Wendy, eres una hija conforme a mi corazón. ¿Qué dice Dios de tu corazón? David, el hombre que era conforme al corazón de Dios, que ya estaba siendo rey, dice la palabra que pecó con Betsabé. Pero cuando peca por querer manipular y por querer tapar su pecado, por miedo, hace otra acción. Y su acción es: vuelvan otra vez, vamos a coger lo mismo. Está el rey. Vamos a ponerte otra vez de rey, pues. Está el rey, está Urías y está Joab. Y David, como pecó con la esposa de Urías, ¿cuál era Urías este? Urías. Como este se acostó con la esposa de este estaba en la guerra, lo manda a llamar y este le dice: Urías, vete para donde tu esposa, porque sabe, después de él acostarse con la mujer de este quedó embarazada. Y como el embarazo no se puede tapar así de fácil, iba a ser evidente que el rey David, que el ungido de Dios, que el hombre conforme al corazón de Dios había pecado y con una mujer casada, teniendo las mujeres que él quería tener. Él prefiere taparlo por miedo a lo que dijeran del ungido. Y le dice: Urías, esto parece de novela, ves, acuéstate con tu esposa. Claro, porque si se acostaba y estaba preñada, entonces él podía, no iban a saber que era de este. Las novelas no son de ahora. Y entonces Urías, bueno, este le dio hasta un regalo para que le llevara a la esposa. Y cuando él va para su casa y baja del palacio, él ve a los siervos y dice: no, yo me quedo aquí. Y se quedó aquí, durmiendo en el palacio del rey. O sea que no se acostó con la esposa. Un siervo X: rey, no, Urías no se fue para su casa, él se quedó. ¿Cómo así? Llámemelo. Urías, venga. Bueno, Urías llegó y mira, David con unas copas de vino le dio de comida, lo emborrachó. Claro, para que se fuera a dormir con la esposa borracho. Pero vete con tu esposa, deleítate con tu mujer. Anda, manito, mira, yo te doy otra botella de vino si quieres. Te doy mañana el día libre si quieres. Y Urías se va otra vez, pero vuelve, y cuando pasa por el palacio ve a los siervos y dice: no, yo me quedo a dormir. Y volvió y se quedó a dormir en el palacio. Anda, manito, ese man no se ha ido, está allá abajo. Pero como
la tenía pelúa. Dijo, llama a Urías. ¿Por qué no te fuiste, Urías? O sea, yo te estoy dando el permiso. Ay, pero yo quiero. Míralo así, míralo así. Urías. Quiero que aprendas de Urías porque Urías me enseñó a mí. Le decía, la primera vez le dijo, rey, yo no me puedo ir a acostar con mi esposa cuando mi rey está en guerra. ¿Cuántos sabemos aquí así? No, mañana hay que trabajar. No, pero a mí me dieron el día libre, yo me voy. Ustedes verán a ver, a mí me pagan el 15 igual. Yo no me puedo ir. Lo emborrachó, no sé qué, y se iba a volver ahí. ¿Por qué no te fuiste? Rey, yo no puedo estar como si nada en la casa con mi mujer cuando tú estás enfrentando una guerra por allá. Yo no puedo hacer eso cuando mis compañeros están durmiendo aquí sirviéndote. Si es que a mi rey hay que protegerlo. Ay, Urías, si tú supieras que se acostó fue con tu mujer. ¿Sabes? David no aguantó la lealtad de Urías. El colmo que Urías sea más leal que David, lo que fue David a Dios en ese momento. Urías le fue más leal a él, al rey, un siervo de la nada, de lo que David le fue al mismo Dios. Y en su tesura, porque todavía está en el antagonismo, le dice, bueno, le vas a llevar, deme un papel, deme un lapicero, algo, un cuaderno, lo que sea. Mira, Urías, le vas a llevar, vas a ir como tú creíste en la guerra, tú vas a llevarle esta carta a Joab. Parece ahí. Joab es el comandante del que está en la guerra ya. David, mira, tú le vas a entrégale el lapicero. Esta carta a Joab. Lo que no sabía Urías es que en la carta decía, Joab, toma a Urías y ponlo en el frente más débil para que lo maten. Y Urías fue donde Joab. Y tú lees la carta delante de Urías. Y Joab, por eso amé al profeta de ahorita. Joab lee la carta. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se sintió Joab leyendo una carta? Mira, manito, eso te la mandó el rey David para que lo hagas. Y Joab, ok. Y tú lo miras aterrado. Este man está diciendo que te mande a matar. Y Joab solamente dobló la carta y obedeció a David. Y Urías fue muerto, fue matado, fue muerto, como usted quiera. Pueden retirarse. Van dos panoramas. Pero la diferencia de los dos es que hubo uno, un profeta, que exhortó a Sar, al rey. En el otro, Urías enseñó más lealtad que David. Pero Joab, como él era el rey, hay que obedecerlo. Como él es el rey, yo no puedo llevarle la contraria. Pero nadie le dijo a David, David, ven acá, cógela suave. ¿Cómo tú vas a hacer esto con Urías? No, nadie le llamó la atención a David. Claro, él era el rey. Y muchas veces usted dice que él es el líder. Es que ella es la pastora. Es que ella es la del corazón conforme a Dios. Amén. David era el corazón conforme a Dios, pero se equivocó, porque nos equivocamos. Y qué bueno tener personas alrededor que te puedan exhortar y decir, no está bien lo que estás haciendo. No está bien la decisión que estás tomando. No está bien por el camino que tú estás yendo.
Aunque tú te creas el líder, yo respeto que tú seas el líder, pero vengo a decirte que no está bien lo que tú estás haciendo. No está bien que solo vengas a la iglesia porque es un púlpito que te sirve para que seas mostrado. Pero no quieres convencer, no quieres comunicar, no quieres intimar, no quieres aprender de la palabra porque no te sirve. No, pero como ella es la que canta. No, porque es que como allá no hay más nadie que cante o que sirva o que esté y yo necesito que estén. Y lo siento, iglesia, pero Dios hoy me llamó a ser el profeta. No puedo ser Joab. Y tenemos, no es para ustedes, para mí también. Y tenemos que exhortarnos y saber si de verdad eres o no eres leal con Dios. Porque David, aunque estaba en autoridad, pudo ser desleal. Azar conoció la lealtad de Dios y también fue desleal. Pero ahora te voy a otro cuento. La palabra enseña en Gálatas que Pablo estaba molesto porque se estaba tergiversando el evangelio, se estaba cambiando la manera de llevar el evangelio, se estaba manipulando el evangelio para llevarlo a una manera que Jesús no había mandado a llevar, ni lo que Jesús vino a hacer. Se estaba erradicando el valor de lo que Jesucristo había hecho en la cruz. ¿Y sabes cuál era la rabia de Pablo? Que un Pedro, ¿saben quién es Pedro? ¿No saben quién es Pedro? Pedro no era cualquiera. Pedro había conocido a Dios. Pedro, Dios le reveló quién era Jesús. Pedro, Dios le entregó las llaves del cielo. ¿Qué no hizo Pedro? Lo negó también 3 veces. Pero aunque Pedro cayó una y otra vez, hizo cosas que ni usted ni yo hemos hecho. Caminó sobre las aguas. Pero un Pedro estaba llevando el evangelio por miedo. Estaba llevando el evangelio de una manera diferente. Porque la palabra enseña que Pedro llevaba la palabra a los judíos y Pablo la llevaba a los gentiles. Pero Pedro, llegó un momento en que él se sentaba con los gentiles y con los gentiles son los no judíos, con los no judíos, y se sentaba a comer normal y se sentaba con los judíos. Pero cuando los judíos aparecían, ¿qué decían los judíos? Que había que cumplir una ley. Y Jesús vino a quitar toda ley. Porque sabe, la ley, Dios quería que la gente conociera por medio de la ley lo que nosotros pecábamos. Pero eso lo que hizo fue alejar a la gente de Él. Y por eso Él cambió el plan y mandó a un Jesús que muriera por usted y por mí, porque nadie iba a poder cumplir lo que la ley decía. Y Pedro, por miedo, se hizo a ese grupo de personas y empezó a decirle a los judíos: para que tú puedas ser hijo tienes que circuncidarte, tienes que cumplir la ley, tienes que cumplir a esto. Y Pablo se molestó con Pedro. Aquí no fue el profeta, fue Pablo. Y le dijo: Pedro, pero si esto no es lo que hemos enseñado, tú que estuviste, tú que hiciste, tú que te sentabas, ¿por qué ahora eres hipócrita y te sientas con ellos a decir que es de esta manera y que es con la ley? Si haces esto, estás erradicando lo que Jesús hizo en la cruz. Y le voy a decir, él tenía que estar muy molesto, porque Pablo fue el que se encontró con Jesús después que resucitó y cambió su vida. Porque ¿quién era antes? Pablo, el que los perseguía, el que nos mataba. Pero él pudo traer convicción de quién era Jesús y saber que era Él el que le hablaba. Y por eso transformó y cambió su vida. Por eso él podía evidenciar que lo que estaba diciendo Pedro y los demás no estaba bien.
Iglesia, y yo te vengo a decir es cómo está tu lealtad con Dios. Porque nosotros como iglesia queremos tapar por miedo al que dirán nuestros errores, como lo hicieron en los diferentes escenarios que les mostré. Por miedo a ser rechazados, nos hacemos a la comunidad, nos hacemos a la gente allá afuera. Y somos líderes aquí, somos personas aquí y somos hijos de Dios aquí. Pero cuando tú sales allá te haces al mundo que está allá, porque no quieres ser rechazado. Y quieres condicionar lo que ya Dios hace por gracia. Quieres cambiar y manipular el evangelio a tu manera para tú seguir haciendo las cosas manipuladas como David. O manipuladas para ganar como el rey Azar. Pero Pablo se tuvo que levantar sin temor en su lengua para llamarle la atención a Pedro. Pero sabe, Pedro no se fue de la iglesia porque lo exhortaron. Pedro no dejó de evangelizar ni de edificar iglesia porque le llamaron la atención. Y nosotros necesitamos ser leales con nosotros mismos y tener la fortaleza en el carácter y ser congruente con lo que leo, escucho, pienso, digo y hago. Pero yo no puedo levantarme aquí y decir: Dios solamente es bueno, su misericordia me alcanza y Él hace maravillas. Dios es bueno y hace maravillas, pero ¿dónde está tu convicción para cambiar tu manera de actuar? ¿Cuándo vas a llegar a tener el corazón conforme a la verdad de Dios? ¿Cuándo vas a dejar de ser tan voluble como le dicen, o bipolar como ahora le dicen? Porque te da miedo a que si es que yo digo que soy cristiano me rechazan. Pedro tenía pavor ser rechazado por los judíos. Claro, Pablo no estaba ahí. Y yo pude haber sentido muchas veces miedo. Claro, yo bebía. Mi familia me decía: ahora la cristiana no bebe. Y yo, bueno, yo me tomo una mano. Y tú empiezas a tener convicción de lo que Dios está haciendo por ti. Claro, en mi casa bebíamos, mis hermanos y yo salíamos todo el tiempo a beber. Claro, porque yo bebía a la par de ellos. Pero ¿qué tienes tú que dejar? Porque ya está bueno que creas que venir a la iglesia solo es para que recibas bendición y palabra de Dios, sí. Pero cuando el Señor va a confrontar tu alma, tu espíritu, para que tomes decisiones radicales de salir en lo que te está manipulando y encerrándote cada vez más en lo que no está bien. A nosotros como iglesia nos creen la iglesia jovial y no es así. La iglesia que está de moda y no es así. Porque ahora las iglesias son oscuras y antes no eran oscuras y no es así. Tenemos que hablar es la verdad de Cristo. Jesucristo cuando viene a tu vida tiene que haber una transformación real al punto que tu carácter es transformado, es cambiado, es moldeado por Él para que puedas caminar de acuerdo a lo que Él quiere de ti. Sin importar si eres rechazado. Pablo le decía a Pedro: a mí no me importa que me rechacen. A mí no me importa que hablen de mí, por favor. Si yo era el que los perseguía a ellos y los mataba, y ahora me hice a ellos, ¿yo qué les voy a tener miedo a los otros? ¿Y tú a qué le tienes miedo que vendes tu lealtad por tan cosas pequeñas que no te dejan de llevar a llorar, a estar solo, sola, a perder lo que has conseguido, la paz de Dios? Porque te vendes, te cambias por un plato de lentejas. Amén. Denle un aplauso a Dios para yo respirar.
No estoy regañando. Ahora bien, usted ya sabrá si tiene un corazón leal o no. Y si no lo tiene, se puede aprender a tenerlo. Espérense, que aquí es más lento, aquí es más lento. Se puede llegar a tenerlo. La palabra de Dios dice en Gálatas: Dios los llamó a ustedes y por medio de Cristo les mostró su amor. Por eso, casi no puedo creer que en tan poco tiempo hayan dejado de obedecer a Dios y aceptado un mensaje diferente a esta buena noticia. En realidad no hay otro mensaje. Esta es la traducción actual. Pero digo esto porque hay quienes quieren cambiar la buena noticia de Jesucristo y confundirlos. De modo que si alguno viene y les dice que el mensaje de la buena noticia es diferente del que nosotros les anunciamos, de que Jesucristo murió, vuelvo a repetirles lo que ya les había dicho. Si alguien les anuncia un mensaje diferente del que recibieron, que Dios los castigue. En otra versión dice: es anatema. Y dice la palabra, esto es lo que ya les parafraseé más adelante, Gálatas 2 dice: cuando Pedro se encuentra con Pablo, dijo: me enfrenté a él y le dije que no estaba bien lo que hacía. Pues antes de que llegaran los judíos que Santiago envió, Pedro comía con los cristianos que no son judíos. Pero en cuanto llegaron los judíos, dejó de hacerlo porque les tenía miedo. Pedro y los judíos disimularon muy bien sus verdaderos sentimientos y hasta el mismo Bernabé les creyó. Esa conducta iba en contra del verdadero mensaje de la buena noticia. Por eso hablé con Pedro delante de todos los miembros de la iglesia y le dije: tú, que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras. Esto me dio mucha risa. Porque este hombre que era judío estaba viviendo por gracia. Y por miedo a lo que decían los judíos se retrocedió. Y volvió a vivir por la ley. Y empezó a dar el mensaje de la ley cuando ya él había estado viviendo por gracia como los cristianos. Y por eso Pablo le dice: tú que eres judío has estado viviendo como si no lo fueras. ¿Por qué entonces quieres obligar a los que no son judíos a vivir como si lo fueran? Porque muchas veces tú quieres condenar y hacer cumplir cosas a los demás que tú no eres capaz de cumplir. Pedro no había podido cumplir con estas normas, pero le estaba exigiendo a la gente que las cumpliera. ¿Cuántos hemos hecho eso? Porque aquí está hablando del evangelio, pero en tu conducta normal somos así. Queremos que las personas sí hagan lo bueno, sí se porten bien, pero tú te sigues portando mal. Pero tú estás desde aquí viendo y condenando a los que no se hablan, pero tú no hablas a tu casa. Tú no le hablas a tu familia. Tú no le hablas a tu esposo. Tú quieres que aquellos perdonen el error de su familiar, de su amigo, de su jefe, pero tú no eres capaz de perdonar al tuyo. Tú quieres que los demás perdonen, pero tú no perdonas. Tú quieres que los demás hagan, pero tú no haces. No está siendo congruente tu mensaje. Es lo que Pablo le estaba diciendo a Pedro. Por eso le decía: eres un hipócrita. Si Dios te sacó de allá y tú te devuelves y ahora condicionas a los demás, eso no es lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino a amarnos a todos por igual. Jesús vino a darnos salvación a todos para quien lo reconozca. Jesús cumplió la ley para que tú no la cumplas, pero sí creas que Él lo hizo. Somos fácil nosotros fácilmente somos desleales, facilito. Pasamos de una línea a otra de acuerdo a nuestra conveniencia.
Y por eso Pablo le dice: a mí no me importa lo que hayan dicho de mí, a mí no me importa si me quedo solo, pero yo tengo que decir lo que realmente Dios hizo conmigo. Él dice aquí: tú que eres el judío, y yo te digo, somos los hijos de Dios y vivimos como si no lo fuéramos. Somos hijos de Dios y vivimos en la esclavitud de nuestro pensamiento. Vivimos en la esclavitud de nuestro actuar. Vivimos en la esclavitud de que es que yo pienso que es así. Es que yo no puedo perdonar a mi papá, yo no puedo perdonar a mi mamá, yo no puedo perdonar a mi esposo, yo no puedo convivir con sus errores, pero sí quieres que sean leales contigo y convivan contigo. Si quieres que Dios te vea como hija, pero tú no lo ves como padre. Tú no trabajas por tener un corazón conforme a Él, porque quieres valerte solamente de que sus misericordias son nuevas todos los días y te van a alcanzar. Porque es más fácil, como dice un dicho, pecar, rezar y empatar. Claro, yo viví mucho tiempo en ese dicho. Mejor me los pego hoy, y si ya llegas tarde y que te regañen, que te regañen. Y así hacemos nuestra conducta diaria. Y no está bien. Tenga claro, usted es un hijo de Dios. Vive como un hijo de Dios en libertad, pero no en libertinaje. Es importante aprender a ser leales a Dios, no solo con las personas que nos rodean, que es muy importante, sino tener a un corazón fiel a Dios. De pronto te voy a dar 2 cositas nada más ya para terminar, para que puedas tener un corazón conforme al de Dios. La palabra dice: el corazón, bueno, la palabra no dice, pero es lo que enseña. El corazón que agrada a Dios es aquel que cree que Jesús es el Señor y lo confiesa para ser salvo. Y el primer paso que yo te puedo decir, que lo hizo David cuando el profeta fue a decirle a David y lo exhortó por medio de un ejemplo de por qué cogió a la mujer del otro, teniendo él las mujeres que quería. Él le dice, cuando él lo exhorta, David cae en arrepentimiento. David ora y dice la palabra que quebranta su corazón en la presencia de Dios. Porque a pesar de que él manipuló, hizo todo lo que usted ya vio, él pudo reconocer que se equivocó. Y en el Salmo 51 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sostente. ¿Sabe? Él se vio tan sucio delante de Dios por lo que había hecho. Claro, yo les he hecho una novela. Eso no es fácil. Uno la cuenta y uno dice: caramba, ¿cómo ese es el hombre conforme al corazón de Dios? Pero él reconoció su falla y quebró su corazón en la presencia de Dios y le dijo: cámbiame este que está sucio, cámbiame este que ya no sirve por uno nuevo, limpio, que pueda adorarte, agradarte, porque este ya delante de ti no sirve para nada. Y tenemos que quebrarnos delante de Dios. Tenemos que reconocer que Él es nuestro Dios, que Él es quien puede limpiarte, quien puede sanarte. Que la justicia que no ha hecho tu papá, que no ha hecho tu mamá, que no ha hecho tu hermano, la justicia que no ha hecho la humanidad por ti, Dios la va a hacer por ti. Pero tienes que quebrar. Mira, a Dios no le molestó el pecado de David, porque Él sabe que todos pecamos. A Él le dolió la manipulación de David al punto de matar a alguien para tapar su pecado. Y nosotros manipulamos tanto las cosas creyendo que el tío no me va a ver, pero olvidamos que Dios sí lo está viendo. La pastora no me ve, el líder no me ve, pero Dios sí te está viendo. Y eso es lo que no le gustó a Dios.
El segundo sería: seamos guiados por el Espíritu de Dios. Y sabes, para ser guiados por Él debes conocerle, debes escucharlo, debes obedecerlo. Pablo decía en Gálatas 5:16: por eso les digo esto, obedezcan al Espíritu de Dios. Ya que tuvo la tertulia, que tuvo el show con el hombre allá, le dijo: obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de los que quieren de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Vallenato, lo que se les dé la gana. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Usted analice ahí. No son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como yo lo había hecho antes, que los que hacen estos no formarán parte del reino de Dios. Yo le voy a decir algo: yo bebía mucho, pero yo nunca me emborraché. Y como yo no me emborrachaba, yo tenía la manipulación de decir: yo no me emborracho. En verdad, yo no sé qué es una borrachera, yo nunca me emborraché. Pero sí tomaba, acostaba a todo el mundo tomando. A José lo llevaba borracho a su casa a dormir. Y se lo puede preguntar. Mi hermano está aquí, pero yo no me emborrachaba. Yo no hacía locura, según yo. Porque si hacía locura, obvio que sí. Pero lo que te quiero decir es que podía manipular el evangelio diciendo: es que yo no me emborracho. Y ahí no habla del que toma trago, habla del que se emborracha. No es así, pastor. Y yo se lo decía a una señora que era la que oraba mucho por mí, una vecina. Y ella me sentaba y me oraba y yo: manita, pero ese es para el que se emborracha, yo no me emborracho. Y yo oigo la tumbacatre y déjame bailar la tumbacatre. Ay, Adrianita, me decía ella: Adrianita, pero es que eso no es así. Yo no me emborracho, cuando me emborracho hablamos. ¿Cómo manipulas tú el evangelio? Yo lo manipulaba así, te puedo decir otras más. Pero ya les leí lo que dice ahí. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Diga, nos hace. ¿Cuántos aman a los demás? Aunque le quieran dar un puño. El Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes, saber controlar nuestros malos deseos. A mí me tocó aprender a dejar de tomar. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo, ¿quiénes somos de Jesucristo? ¿Quiénes somos de Jesucristo? ¿Quiénes somos de Jesucristo? Todavía hay pocos. ¿Quiénes somos de Jesucristo? Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. No seamos orgullosos. Dígale al de al lado: no seas orgulloso.
ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Amén. Amén.